Bueno, el Señor me ha guiado hoy a compartir un tema que la verdad, la primera vez, yo he oído hablar de ofrendas de paz, y la Biblia habla de muchas clases de ofrendas, ¿cierto? Pero la primera vez que oí hablar de las ofrendas de guerra fue a través de la profeta Marta Ruiz. Yo nunca había oído esa palabra. Ofrendas de paz, pero ofrendas de guerra no, pero están en la Biblia, están en la palabra, y el Señor me está inquietando a empezar a estudiar sobre eso, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice la Biblia, pero los violentos en el espíritu. Siempre que la Biblia enseña que siempre que iba a haber una conquista, siempre que se va a tomar un territorio, o cuando nosotros vamos a conquistar algo para nuestra vida, hay batalla, hay guerra. El ejemplo está claro en Josué. El Señor le había entregado la tierra a su pueblo, pero había que pelear. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar esta parte de las ofrendas de guerra, porque estamos mirando y es algo muy poderoso. Solamente hablar de ofrendas es poderoso, ¿no? Porque algunos hablan de diezmos, otros hablan de ofrendas, y el que diezma no ofrenda, y el que ofrenda no diezma, y bueno, ahí cada uno hace como quiere. Pero la Biblia habla muy claro esos términos, y es lo que Dios tiene establecido en su palabra, es por algo y porque es bendición para sus hijos. Entonces, estaba yo pensando que nada más en estos tiempos que en el mundo se habla de guerra, nación contra nación, ¿se han oído hablar de guerras? Entonces, ¿cómo hacen los ciudadanos de esos países? ¿Usted cree que a los ciudadanos sí les afecta una guerra? ¿Sí les afecta a esos países que están en guerra? Siria y todos los países que hemos oído que han entrado en guerra, las guerras de las Malvinas, y cada vez se están levantando más conflictos, más guerras. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que los ciudadanos de esos países son afectados por la guerra o no? Y entonces, ¿usted cree que esos ciudadanos les conviene que ganen la guerra o no? Porque normalmente los que pierden la guerra se convierten en esclavos financieros, esclavitud financiera, esclavitud de todas las áreas. Entonces, a los ciudadanos, a los que habitan en esos países, les conviene que ganen la guerra. Pero en esos países también hay personas que no son aptas para la guerra. Siempre que un país va a empezar a entrar en guerra, lo primero que hace el que está como gobernante, y junto con sus fuerzas militares, es empezar a reclutar para convertirlos en soldados, para que su ejército se fortalezca, y entrenarlos. Amén. Entonces, esa misma es la figura para el pueblo de Dios. Si ustedes, los que han leído la Biblia desde un comienzo, la Biblia habla de guerra, de batallas. Pelear la buena batalla, decía Pablo. Y en el transcurso de toda la Biblia, en Éxodo, en Números, en Josué, en Deuteronomio, habla de guerras. En el Nuevo Testamento también Pablo habla de guerras. Entonces, en Efesios dice que no tenemos, ¿qué? Sino contra principados. Hay guerra, hay batalla. Entonces, nosotros estamos llamados
a tomar la forma de soldados. Ahora que estábamos acá ministrando y todo esto, algunos tienen, ¿cómo se llama? Tristeza, otros, bueno, cosas que el alma afecta al espíritu y otras cosas que el enemigo viene a poner. Entonces el Señor me pone una palabra, porque a veces nosotros mismos nos queremos consentir a nosotros mismos, el pobrecito yo. Y Dios me pone una palabra: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces ese pobrecito yo aquí no cabe, ¿sí o no? Lo que hay que tomar es responsabilidad en el cuerpo de Cristo, responsabilidad de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros. El reino sufre violencia. Por eso yo le digo, entonces, ¿qué le conviene a un país? Que haya un buen ejército, pero todos no son guerreros. Entonces de eso es que yo quiero hablarles hoy, que hay algunos que pelean por otros. Vamos a mirar en el libro de Joel, que eso está escrito, todo esto está escrito en la palabra. Desde el comienzo habla de guerras. Desde el comienzo el Señor nos está hablando de batallas. Todas las batallas que nombra el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que habría de venir. Hoy en día tenemos batallas espirituales y muy reales. Dice acá: como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Estoy leyendo en el 2:2. Y delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto será como de caballos, y como gente de a caballo correrán, y como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto ¿para qué? Aquí está hablando del ejército que Dios necesita levantar en este tiempo, porque Dios necesita levantar un ejército en este tiempo. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán. ¿Cómo qué? Como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Ahí está hablando de justicia. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas restraerán su resplandor. Entonces, esta palabra no está muy lejos de lo que pasó en estos días, ¿no? En el cielo, ¿cierto? La palabra pone señales. En el cielo, la Biblia dice que habrán señales en el cielo, y dice en el 11: y Jehová dará su orden delante de ¿quién? Delante de su ejército. O sea que el Señor tiene un ejército. El Señor está formando un ejército de soldados, pero no de soldados de chocolate, sino de soldados de plomo, porque es que los soldados de chocolate se derriten con el sol, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Diga amén. O traemos un soldado de chocolate y le ponemos al sol y a que se derrite. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar la guerra? Los guerreros. Pero entonces quiero empezar por acá para mostrarle que Dios tiene establecido esto para los últimos tiempos. Él está levantando un ejército. Dios está levantando un ejército.
Entonces, yo quiero, como estamos hablando de la ofrenda de guerra, ¿por qué? Porque nosotros tomamos la decisión, estoy hablando con mi esposa y con mis hijas también, tomamos la decisión de formar parte de ese ejército. Bueno, yo creo que hemos venido formando parte de ese ejército hace años, solo que ahora nos estamos vinculando a un batallón. Nos hemos estado entrenando por nuestra cuenta, o Dios nos ha entrenado de otra manera, pero ya nos están juntando con el ejército que Él está formando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar en la palabra de qué se trata la ofrenda de guerra. Amén. Mire que la verdad nunca lo había mirado, nunca lo había visto de esa forma. Cada día se nos pone más raro, ¿cierto? ¿No se ha dado cuenta? Ya hay menos de lo otro y más de lo concreto, porque la palabra de Dios y el reino de los cielos es algo concreto. Hay que ir a lo que es la justicia, tiene mucho que ver con todo esto. Un policía, un guerrero, un soldado, lo primero que tiene que hacer para que realmente le sirva a la patria como es que esté bien con la justicia. Muchos que llegan a pagar el servicio militar y ay, me van a poner un uniforme, cuando menos piensa le ponen son los ganchos, y para la modelo porque tiene orden de captura. Eso pasó cuando yo fui allá al ejército, estábamos todos, ya nos iban a entregar el uniforme, cuando algunos estaban ahí listos, fulano de tal, los ganchos para la modelo, usted tiene un homicidio pendiente. Entonces lo primero que hay que hacer es estar bien con la justicia. Amén. Con la justicia de Dios. Vamos a mirar 1 Samuel 17, quiero que miremos ese ejemplo. 1 Samuel 17 habla de cuando David mata a Goliat. Amén. Entonces habla aquí cuando Goliat salió a humillar el pueblo de Dios. Leámoslo desde el 9, dice: si él pudiera pelear conmigo, estaba diciendo Goliat, el gigante, el enemigo del pueblo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. En una guerra hay enemigos, o sea, la batalla es porque hay un enemigo. Entonces, aquí estas son las palabras del enemigo. Y le está diciendo al pueblo de Dios, el pueblo de Dios somos nosotros. Eso mismo le habla el enemigo a usted, eso mismo nos lo ha hablado siempre a nosotros. Y es una realidad. Si él pudiera pelear conmigo, dice el enemigo, y me venciere, claro que primero le dijo, bueno, lo voy a leer el 8. Y separó, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Mire lo que dice el enemigo. ¿Para qué? Para que haya una batalla conmigo, le está diciendo el enemigo. Entonces, eso mismo sigue hablando el enemigo. Y muchas veces el enemigo le llega a su casa a desafiarlo así. Bueno, aquí estoy, sáqueme en uno de la casa, al papá, a la mamá o a los hijos. ¿A cuál? Sáqueme uno, póngame uno aquí delante que pelee conmigo. Eso le dice el enemigo, eso nos está hablando. Eso es lo que habla él, eso es lo que dice él. Entonces, vea lo que dice el 9: si él pudiera pelear conmigo, si él pudiere, porque es que todos no pueden. Todos deberían poder, ¿no?
si él pudiere pelear conmigo y me venciere, le está diciendo el enemigo, o nos dice el enemigo, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y cuando usted se pone a mirar muchas clases de personas que conocen la Biblia y que son parte del pueblo de Dios, a veces uno llega y mira a gente que el diablo los tiene obligados. Eso es lo que está diciendo ahí. Si ustedes me vencen, yo les voy a hacer, tengo que hacerles caso. Pero él dice el enemigo, pero si yo los venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y eso ocurre, yo no sé si usted habrá visto, pero eso ocurre. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces eso primero nos lo habla en las casas. Aquí se lo está hablando a todo el ejército, ya estaban las sumas de todas las casas. Pero entonces cuando hay una guerra en un país, ¿qué hace el presidente? ¿Qué hacen los generales, el ministro de defensa? Bueno, a convocar, a reclutar por las casas. Diga, por las casas, porque el ejército que estaba aquí era todos los representantes de todas las casas. Entonces, por decir algo de su casa, que se le pare el enemigo ahí en su casa, así como se les ha parado ya. Bueno, póngame uno de su casa para que pelee conmigo. Entonces apenas los de la casa se miran, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso pasa. Entonces los de la casa se empiezan a mirar. Pues al primero que le echan ojo es al papá, ¿no? Se supone que es el más fuerte de la casa. Entonces, póngame uno que pelee conmigo. Y el papá mira a otro. No, es que yo hace días que no oro. No fue que ayer fumé. No fue que yo me emborraché. Entonces, ¿quién va a pelear conmigo? ¿Sí ve? O sea, ¿quién se puede parar delante del enemigo, del gigante? Si usted se pone a leer, a mirar lo que la Biblia dice de cómo estaba vestido ese gigante, nada más yo creo que nada más le hace un dibujo y un telar, una armadura, y de ñapa llevaba un escudero adelante. O sea, pues si no puede con el escudero, mucho más o menos va a poder con el gigante. El escudero es como la prueba, ¿no? ¿Sí lo ha leído bien? O sea, delante del gigante lleva un escudero. Uy, es que yo voy a destruir ese gigante. Llega el escudero y le mete una cacheta y lo devuelve. Ni siquiera alcanzó a llegar donde el gigante. Entonces, ¿sabe quién se puede parar delante del gigante, delante del enemigo? Realmente ahí entra el tema de tener un alto nivel de justicia. Ahí cómo está cada uno delante del Señor, en cada área. Esto es tremendo, porque estos son temas de autoridad y de poder. Aquí no caben los gritos ni nada de eso, ni la zapateada. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre. Ahí no dice que una mujer. Ay, mi hija, vaya a pelear usted. Ahí dice un hombre, ¿cierto? Porque se supone que el hombre es el que está ahí. Que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra.
Mire que estamos hablando de la ofrenda de guerra, entonces yo lo que quiero transmitirle es que Isaí hizo una ofrenda de guerra. Si al Señor Jesús le decían hijo de David, porque David tuvo un renombre entre la genealogía de los hijos de Dios, hijo de David, pero David era hijo de Isaí. El Señor escogió gente para la genealogía que llegaron a ser adoradores. Entonces David, claro, renombrado, pero David, ¿de dónde salió? De la línea de Isaí. Entonces lo que quiero que miremos es cómo Isaí dio una ofrenda de guerra. Y empezando por acá, ¿por qué? Mire, porque Isaí ya no podía ir a la guerra, porque dice aquí en el 12, era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era ya viejo. Hay viejos que ya no pueden ir a la guerra. O sea, los viejos normalmente ya no van a la guerra. ¿Por qué los viejos no van a la guerra? Pero llevémoslo a lo espiritual, porque hay viejos espirituales. Amén. Hay viejos espirituales. Hay viejos de 30 años de evangelio. Sí. Entonces, ¿sabe por qué no? Porque ya están muy pesados. De 20, bueno, depende. Pero los viejos ya no van a la guerra porque están muy pesados espiritualmente. Tantas canciones que cantan aquí. Es una pesadez espiritual. Los viejos, como Isaí, ya no pueden ir a la guerra. Ya no tenía las fuerzas de su juventud. Entonces, ella no puede ir a la guerra, porque si una persona de estas va a la guerra, lo matan. En la guerra se muere. Entonces, como él ya no puede ir a la guerra, dice que era de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Entonces, la primera ofrenda que hizo Isaí, una ofrenda de guerra, fueron sus 3 hijos. Lo que más se valora es la sangre, ¿no? ¿Sí o no? O sea, lo que más se valora es la sangre. Y Isaí no puede ir a la guerra, mandó a sus 3 hijos a la guerra, los hijos que tenían la sangre de él. Entonces, ahí de entrada yo veo que Isaí también era un adorador. Ahora veo por qué también David, ¿no? Porque lo que voy es que Isaí dijo, bueno, como yo no puedo ir a la guerra, necesitamos ganar la guerra, las guerras de Dios, porque este era el ejército de Dios. Él dio lo que podía dar, y eso es una ofrenda grande, una ofrenda costosa, su propia sangre, sus 3 hijos. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. O sea, los 3 que más le podían producir a él, los más fuertes, ¿cierto? Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes, 10 panes, número 10, ¿número de qué? Número de justicia, número 10, 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos, ¿usted cree que ese número es casual ahí? 10 quesos, 10, número de justicia. 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda de guerra.
pero es la ofrenda de un justo y es una ofrenda justa. El número 10, número de justicia. Porque es que lo que pasa es que Isaí, yo creo que Isaí, si hubiera podido, él mismo hubiera ido a la guerra. Ese hombre hubiera ido a la guerra. Y quería apoyar al ejército, al escuadrón del Señor. Entonces, como él no podía ir, ¿qué hizo? Apoyó para que fueran los que tenían que ir, porque como ya no podía ir, digo que esa ofrenda, si yo permito que un hijo mío o una hija mía vaya y haga algo por el Señor, eso es una ofrenda, porque no es que uno está arriesgando lo más valioso, su propia sangre. Me acuerdo la vez que Paula iba para el Amazonas con los del colegio y que iban a ir a hacer cosas de Dios para la gente de allá. Pues lo primero que uno piensa, me da permiso, y pues yo nunca he ido por allá, me gustaría ir, pero no he podido ir, pues ya que yo no puedo ir, pues que vaya ella. Pero no crea que es fácil saber que va a estar lejos y que la sangre, nuestra propia sangre, y que va a estar en un lugar tan lejos y en la selva y de todo eso, y que no es un sacrificio y que no es una ofrenda dejarla ir por allá. Ahora Isaí dejó ir a sus 3 hijos, y los 3 más fuertes, los 3 mayores, los 3 que realmente podían producir para él, porque él ya estaba viejo. Se nota que Isaí no era egoísta, se nota que era un adorador, un dador alegre, se nota que tenía revelación de quién era su Señor. Deja ver ahí que le interesaban las guerras de Dios, que le interesaban las batallas, porque esas batallas son en nombre del Señor. Amén. Entonces, dice ahí, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Qué hace el ejército de Dios? Pelear. Diga, pelear. ¿A favor de quién? Pero es que al Señor nadie le puede hacer nada. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién pelean los guerreros de Dios? A favor del pueblo de Dios, que son las batallas de Dios, porque es el pueblo de Dios, pero lo que está haciendo es pelear por los hijos de Dios, porque el Señor no necesita que peleen por Él, Él es el que pelea por nosotros, pero es a favor del pueblo de Dios, y como Dios necesita aquí vasos, gente real para Él poder hacer lo que necesita hacer, entonces, pero a favor del mismo pueblo de Dios. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. O sea, Isaí lo envió. Pero lo más tremendo es que dice acá, estamos en el 20, que se levantó de mañana. O sea, se le ve la energía espiritual, ¿no? De mañana. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos están convocando a formar parte de un ejército y tenemos que ir a Argentina, porque se está formando un ejército de soldados con un alto nivel de justicia en sus vidas, porque la Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, que el Señor nos envió a hacer gobierno, a gobernar la tierra. O sea, ya toda la teoría la sabemos, ¿cierto? Pero entonces, este es el tiempo donde realmente se tiene que establecer ese ejército. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ay, todo el mundo quiere, ay, ¿quién quiere ir a Argentina? Ay, yo voy. Ah, bueno,
En breve le hacemos el examen con el escudero de Goliat. No le pongamos a Goliat pero con el escudero de Goliat, porque todo el mundo quiere, ay, a pasear. Hay una convocatoria y Dios está formando un ejército para establecer el gobierno de Dios en la tierra. Pero ¿quiénes alcanzan ese nivel? Ahí está el punto. Porque ahí no se puede, ahí no puede llegar gente, aunque quién sabe, ¿no? Pero de pronto llega algún chicanero, bueno, ya le llamo a Goliat. Pongámosle ahí al escudero de Goliat por ahora. Ese es el examen. ¿Usted cree que todos están? ¿Usted cree que cualquiera puede formar parte del ejército de Dios? Por eso le digo, cualquiera no puede formar parte del Ejército Nacional de Colombia, pensando que si hay alguien con antecedentes, lo devuelven, si no está en paz. Y así mismo pasa en el ejército de Dios, en el mundo espiritual. Muchos quieren, yo soy un soldado, ¿sí? Pero roba, pero dice mentiras, pero está preso espiritualmente, de eso estoy hablando. Todos no están capacitados. Entonces se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que dejar un guerrero? Las ovejas. Porque muchos, necesitamos levantar a los guerreros para conquistar la tierra. Lo que pasa es que yo tengo, ¿y con quién dejo mis ovejitas? ¿Qué tal que se sequen las ovejas y no den más leche? Pronto llegamos a ordeñarlas y ya están secas. Claro, eso es lo que piensa un pastor. Entonces a David le tocaba tomar una decisión ahí, pero como fue enviado y como Dios lo había ungido, él entendió, y su misma autoridad lo envió. Dice acá, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Hay una carga. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos del ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Yo creo que en estos días les vamos a explicar todo esto, porque es que la Biblia habla de guerra y hay un orden de guerra y hay cosas establecidas para la guerra, y hay que saber de qué estamos hablando. Ella habla del bagaje. O sea, había unos que se quedaban cuidando el trasteo, digamos, las ollas donde hacían la comida, los rancheros. Mientras los otros iban, los rancheros ya estaban más gordos, los otros estaban más para la batalla. Entonces, ahí les dejó la comida y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, diga, al que le venciere. Es que lo que pasa es que esto está a la disposición de cada uno de ustedes. Amén. O sea, el Señor nos está llamando a ser guerreros a todos, pero depende de cada uno. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Gracias por su entusiasmo.
Luego, muy emocionado. No, pero ¿quién le va a ganar a Goliat? Por eso es que no dicen amén. No, míralo. O sea que para tener riquezas hay que vencer al enemigo. Hay gente que trabaja mucho, pero no ha vencido al enemigo. Amén. Sí, no, hay gente que trabaja día y de noche, pero no se le ve nada. ¿Sabe por qué? Porque no ha vencido al enemigo. Y si no ha podido vencer al enemigo es porque le falta un nivel de justicia. Entonces dice acá, al que le venciere, el rey le enriquecerá. ¿Quién es el rey? El rey del cielo, el rey de reyes. Es que aquí se trata de vencer al enemigo. Le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Oiga, le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Sabe cuál es la hija? ¿O quién representa a la hija? Representa con la que uno se casa. O sea, uno se casa con la iglesia, con la congregación. Pero ese es un regalo al que venciere. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Es que para que se quite el oprobio del pueblo del Señor, o sea, ¿por qué hay oprobio? Porque no se ha vencido el enemigo. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, una de las cosas que tenemos que estar conscientes, y es de lo que estamos hablando, nosotros estamos conscientes de que Dios está formando un ejército en toda la tierra. En muchos lugares del planeta, ya en Alemania, en Rusia, Italia, ya han ido algunos generales y han empezado a reclutar para ese ejército. Esos que hemos visto aquí por video, ellos son generales. Y ellos andan, el Señor los está moviendo a través de la tierra, reclutando hijos de Dios con un nivel alto de justicia para que formen parte del ejército de Dios para lo que Dios necesita establecer aquí en la tierra. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, y es lo que Dios cada día nos está confirmando, es que dice aquí: ¿quién es este filisteo incircunciso que para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Aquí donde nos ven, estamos formando parte de los escuadrones del Dios viviente. O sea, esas palabras son palabras poderosas. No estamos en la iglesia de las hermanas descalzas. No, de verdad, estamos formando parte de los escuadrones del Dios viviente. Entonces, es por eso que cada uno de ustedes también se tiene que concientizar. Yo de eso me concienticé hace ya rato. Ahorita lo que Dios está haciendo es uniéndonos. Pero entonces me viene a la memoria cuando yo recién llegué allá al ejército, con el pelo por acá, que eso el peluquero se dio el champú ahí cuando me lo di hasta la mitad de una vez y quedó con todo ese cabello ahí. Entonces, y ya cuando estaba allá, a los 8 días me quería salir en el bolso de mi mami cuando me fue a visitar. No hallaba cómo salirme de allá cuando ya estaba reclutado. Entonces le empiezan a hacer unos ejercicios y entonces a uno les da varicocela
y al otro le da por aquí, le da por allá, y entonces van a hacer el examen como a los 2 meses, y yo hacía, ojalá que me encuentren a mi varicocela para que me saquen de aquí, y no me encontraron nada, porque la flojera, o sea, la flojera de tener que entrar en una disciplina para representar el ejército y defender la soberanía de la República de Colombia. En lo espiritual es defender la soberanía del reino de Dios. Entonces, al examen llegué y le dije al médico, un capitán, le dije, doctor, mi capitán, lo que pasa es que yo soy derecho y yo no estoy viendo bien por este ojo. Entonces me dijo, entonces aprende a disparar con la izquierda. Y espiritualmente hay muchos así. Señor, yo no puedo ser, ay, mire cómo. No, levántese y coma, y aliméntese y levántese, porque es que no hemos ni empezado la batalla. Como a los 4 meses detrás de un teniente, y cuando me lo encontraba de frente, entonces yo por dentro decía, que me den ganas de llorar para que él me crea. Mi teniente, lo que pasa es que yo tengo una hija recién nacida, mi teniente. Y, mi soldado, vaya. Ahora cuando salga de permiso hay la visita. Ya está en las filas, ya no puede retroceder. ¿Ustedes creen que el Estado va a perder plata con todos los uniformes que dieron, las botas de combate, la comida que me ha comido? ¿Usted cree que el Señor en vano entregó en la cruz la sangre por usted? ¿No es que ya hay una inversión? Gracias por su entusiasmo. A mí también me da mucha emoción eso, le cuento. Con esos soldados tan fibrosos. Yo empezaba a darle vueltas a la manzana, a hacerle presiones de pecho para que se pongan más livianitos. Entonces, aquí en el 26 lo que queda claro es que nosotros estamos llamados a formar parte de los escuadrones del Dios viviente. Y nosotros ya estamos ahí. Y eso no es si quiere o no quiere. Si el llamado de Dios, a mí no me queda mucho que pensar, a nosotros nos queda mucho que pensar. Yo decía, Señor, ¿quién sabe si vamos a poder ir a Argentina? Y el Señor puso a alguien y dijo, tome. Entonces empieza la mente, uy, pero necesito pagar aquello. Entonces, le mandé, fue para lo que le mandé, papito. Y como yo ya tengo experiencia en esas terapias que uno se pone a inventar, yo ya no me pongo a inventar, porque a mí no me gustan las terapias. Es mejor obedecer al Señor y no ponerse a inventar. Entonces, porque es que eso es lo que pasa con mucha gente. Yo puedo coger 6 millones que nos dieron para completar esto, y voy a pagar a ellos, y después el Señor me dice, de todas maneras va a tocar ir, entonces me va a tocar vender un carro. Y esa es la necesidad de muchos. ¿Se me va a entender? ¿Por qué no lo hizo? Como le dije, yo le iba a dar más y no había tenido que salir de lo que ya le he dado. O sea, es que esas son pero como ya uno va aprendiendo a no cometer esas cosas, entonces es mejor hacer las cosas con entendimiento. Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ese David era tremendo, o sea, yo me lo imagino, es que David era muy inteligente, era adorador, conocía muy bien al Señor y estaba seguro de lo que Dios lo había mandado a hacer, Dios lo habían ungido, él tiene una comunión con Dios. Entonces dijo, ¿qué le darán al que venza? Se pasaba preguntando, ¿qué le van a dar al que piensa el gigante? Y le responden lo mismo, le van a dar riquezas
y el rey le va a dar una hija. Yo me imagino que venga, de verdad que si yo venzo al gigante me van a dar el rey le va a dar una riqueza y le da una hija. No sé, está como bueno, ¿cierto? ¿A quién le gustaría tener riquezas? Pues tiene que vencer al gigante. Yo les decía anoche, bueno, dice en el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, bueno, no falta el envidioso, ¿no? ¿Y aquí van a ir a Argentina? Pero la pasan espaciando, ¿no? Acabo de llegar del mar, ¿cierto? La pasaban en el mar toda la semana. Acabo de llegar del mar y es que para Argentina eso como que está bueno ser pastor. Su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que lo que le pasa es que le gusta pasársela paseando. ¿Sabe qué veo yo acá en el 28? Imagínate que David, o sea, todos los que habían ahí, o sea, la iglesia de Saúl era más grande que la de David. Póngale cuidado. Ya estaba David ahí con toda su iglesia, ¿sí o no? Para pelear con el gigante. Y como era parte de la iglesia de Saúl, digo, nosotros somos más. Usted tiene un poquito de ovejas allá, ¿qué viene? No hemos podido nosotros que somos más. Tremendo, ¿no? ¿Sabe qué veo yo aquí? Que aquí ya no es que porque somos 50,000. Ahí eso, o sea, para pararse a vencer al enemigo, ahí no entra el número de ovejas que tenga. Como mucha gente cree. Bueno, vamos a esa iglesia, aunque ese pastor no sale por televisión, pero vamos. Me gusta ir más a donde los que salen por televisión. Pero aquí, lo que enseña esto es que aquí no, en nada repercute el número de ovejas que tenga. Aquí lo que realmente es importante era quién era David, no cuántas ovejas tenía. Porque a la final él fue el que lo venció, ¿sí o no? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, miren, bueno, aquí no puede hablar lo que sea. Me gustaría, si se hiciera una encuesta a una iglesia de 50,000 que tenga 2 canales de televisión, 3 emisoras, venga, miramos de los 50,000 cuántos guerreros hay, para que vayan y peleen realmente por el pueblo. ¿Sí me va a entender? De los 50,000, porque de todo el ejército que había ahí no había ninguno que se le parara al gigante. Todos haciendo amagues, que se me venga ese gigante y le suelto la ráfaga. Pero como en esa época no se han inventado las pistolas ni nada de eso, era con espada. Y la espada tiene que ver con la justicia, la espada tiene que ver con la palabra. Y todo, por eso le dijo David al hermano mayor, le dijo: no, esto es mero hablar, usted habla mucho pero no veo nada, entonces ¿por qué no lo han destruido? Entonces ¿por qué no lo han vencido? Y apartándose de él hacia otros, le toca a uno apartarse de esos, ¿oyó? De los que solamente hablan, a uno le toca apartarse, porque ahí le dan cantaleta pero no se ve nada.
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Otra vez preguntó, ¿qué es lo que le van a dar al que vence al gigante? Y respondieron de la misma forma. Y fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba. Lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha probado, ¿a quién? Al ejército del Dios viviente. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces lo que le estoy diciendo es que hay una convocación, una convocatoria para formar parte del ejército del Dios viviente. O sea, esto no es lo que le digo, de verdad, no es nada, no es algo sencillo, es algo profundo. Formar parte del ejército del Dios viviente. Eso es lo que Dios quiere. Pero Saúl, como lo vio a David, y David no era de esa escuela, David había entrenado, era allá donde nadie lo veía. Entonces lo miró y dijo, no, pero es que usted, yo no lo he entrenado, es usted como que quién sabe, no lo he visto cómo mueve la espada. Entonces usted quién sabe si pueda. Dijo, no, yo voy a poder, no es que yo he vencido osos y leones. Y lo comprobó y lo demostró. Amén. Entonces, una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que esta es una convocatoria para estar con el ejército del Dios viviente, y que ese ejército es precisamente para pelear por los hijos de Dios. Quiero que miremos aquí en 1 Samuel 25, pase adelante. Entonces ahí Isaí dio su ofrenda de guerra, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Isaí entregó su ofrenda de guerra. ¿Sabe que ese es un adorador? No solamente dio, porque ahí le envió lo que le envió a través de David, lo que les envió el queso y todo esto, era la ofrenda. Pero se dio a sí mismo. Cuando envió a los hijos su propia sangre, lo que hizo él fue darse a él mismo. Entonces dígame usted lo que Dios le está hablando a su corazón. Si usted no puede ir a la guerra, entonces facilite y envíe a los que sí pueden ir. Y él lo envió, pero no lo envió con las manos vacías. Lo envió también con una ofrenda para los guerreros que estaban allá. Tremendo, ¿no? O sea, no solamente lo envió a él con la comida y con lo que le dio, que me imagino que también él llevaba la propia porción de él, sino que lo envió también con la medida, y esto se lo lleva a los jefes de 1000, al jefe de 1000, al comandante, al que está allá en la guerra. Quiero que miremos acá 1 Samuel 25, otro ejemplo. Yo veo aquí un ejemplo muy claro